Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Puentes.ml. Hola, muy buenas. Vamos a entrar a un episodio nuevo de Renglones Luminiscentes. Un episodio para variar, muy emocionante. Yo soy Eric Estrada y les doy la más cordial de las bienvenidas a Cine Garage y a Puentes. Vamos a rescatar un tema que yo creo hay que rescatar, que es el de Rosario Castellanos, a propósito de la película Los Adioses de Natalia Beristain, que lo voy a decir desde ahora, desde la introducción. Ya lo había dicho yo en otros programas, lo dije con Fernanda Solórzano en un resumen que hicimos del cine mexicano. Es una película que entre más tiempo pasa, más me gusta. Cuando la vi y escribí mi reseña en el Festival de Morelia, le metí un puntapié hacia el final y luego tuve que corregir mi texto como persona honesta que soy. Entonces lo voy a decir de una vez más. La película me gusta más conforme más tiempo pasa después de que la vi. Ya la he visto 3 veces, además. Entonces, vamos a entrar a Los Adioses. Y como se trata de un episodio de Renglones Luminiscentes, tengo que introducir de nuevo al Han Solo de este alcohol milenario. Yo ya soy Chewbacca, ya lo saben. El Han Solo de este alcohol milenario es Araí Campech, a quien me da muchísimo gusto ver. Como siempre, después de una ausencia larga de mi parte, estaba yo en Monterrey. Andabas muy viajero, andamos Sí. muy viajeros y seguiremos así. Sí. Porque, pues bueno, vienen temporada festivales, entre otras cosas, y pues siempre es un gusto estar aquí, compartir sobre estas experiencias que nos trae el cine, pero que a partir de esta idea de renglones luminiscentes vienen también, como todo, de las páginas y en este caso de los poemas y de la vida de una mujer que tenemos que agradecer mucho que Natalia Beristain al momento, directora de esta película, Los Adioses, al momento de estar buscando este material para hablar de temas que a ella le preocupaban, ¿no? En torno a la feminidad, a la maternidad, al feminismo, se encuentra con Rosario Castellanos, la toma y nos la pone de frente de una manera, en un momento de la historia y de una manera que no tenemos más que dejarnos abrazar y dejarnos guiar por sus palabras y sus textos. Y sus textos. Ahora entramos a eso. Vamos a entrar en materia porque, pues bueno, como solemos hacer en este programa, tenemos una tercera voz que es la que nos va a guiar por este camino luminoso, y en esta ocasión es Sandra Lorenzano. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Una mujer que compartimos una función de Los Adioses. La vieron juntas. Y que al momento de tomar la palabra, después fui a la premier al siguiente día, y muchas chicas, muchas jovencitas me preguntaban, ¿cómo se llamaba la mujer que habló del pelo largo, hermoso y el arete en la ceja? Y yo, así de Sandra Lorenzano, ¿qué escribe? ¿Dónde escribe? Porque lo que dijo en la película fue increíble. Entonces, pues así llega con nosotros a hablarnos de Los Adioses. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias Araí, Eric. Pues qué gusto estar aquí y para hablar de esta película. Déjenme que les cuente un poco. Yo estoy muy feliz con esa película. Llegué a ella simplemente porque vi anunciada después del Festival de Morelia. Vi que se iba a estrenar en algún momento. Primero habían anunciado unos meses antes, después resultó que ahora. Inmediatamente dije, quiero verla, ¿cómo hago para verla? Y me llegó esta invitación para ir a una función de mujeres, que después podemos hablar de eso, es interesante. El también. programa es tuyo, Sandra. Pues muchas gracias. Yo quisiera empezar, antes de entrar en materia realmente, de hablar de la película y de hablar de Rosario Castellanos, yo quisiera empezar leyendo un poema que le da nombre a la película, y es el poema Los Adioses, de la propia Rosario. Y dice así, fíjense qué maravilla. Quisimos aprender la despedida y rompimos la alianza que juntaba al amigo con la amiga, y alzamos la distancia entre las amistades divididas. Para aprender a irnos
caminamos. Fuimos dejando atrás las colinas, los valles, los verdientes prados, miramos su hermosura, pero no nos quedamos. Ese es el poema que da título a la película, aunque en realidad la película no parte de ese poema, sino que parte de una obra muy personal de Rosario Castellanos, que son las cartas a Ricardo. Las cartas a Ricardo Guerra, el que fue el gran amor de su vida, desde muy joven, desde que entraron ambos a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a estudiar la licenciatura en Filosofía, hasta el final de un matrimonio que duró cerca de 17 años. Y yo decía al comienzo que estoy muy contenta con esta película porque estoy casi segura de que gracias a la película mucha gente, sobre todo gente joven, va a adentrarse en la gran obra de Rosario Castellanos. Una obra que a mí me gusta especialmente, que he trabajado porque un poco me pasó hace muchísimos años, mucho antes que a Natalia Beristain, lo mismo que ella cuenta que le pasó. Y es esta sensación de que te metes en las páginas de Rosario y te está hablando a ti, te está ayudando a pensar una realidad propia, una realidad del país. Fíjense que cuando me preguntan o cuando me han preguntado en algunas ocasiones cuáles son los libros que me cambiaron la vida, si hay algún libro que me haya cambiado la vida, yo siempre digo que uno de los libros que me cambió la vida fue Balún Canán. Balún Canán es la primera novela de Castellanos, fue publicada en 1957. Y para mí fue un descubrimiento porque yo acababa de llegar a vivir a México, era el año 1976. Yo tenía 16 años y estaba en preparatoria y una profesora de la prepa me regaló Balún Canán con una dedicatoria que decía para que aprendas a conocer tu nuevo país. Entonces para mí fue un deslumbramiento que me dura hasta el día de hoy. Balún Canán es quizás la novela que me resulta más entrañable de Rosario, porque justamente ahí plantea como el origen de su universo creativo, de su universo literario. Por un lado, el tema indígena, y les cuento rápidamente para quienes no lo recuerdan, que Rosario Castellanos, aunque nació en la Ciudad de México, la familia era de Comitán, Chiapas, y ella se cría allá, nace acá el 25 de mayo de 1925, se va casi inmediatamente con la familia a vivir a Comitán y regresa a la Ciudad de México ya en edad de estudiar. Entonces, toda la realidad que ella vive en la infancia y en la adolescencia es la realidad chiapaneca, una realidad que ella aprende a mirar cuando regresa después de haber estudiado en México. Ella cuenta que vuelve a Comitán y ahí se da cuenta de las terribles desigualdades de la sociedad chiapaneca. No solo la desigualdad, que era algo evidente porque ella venía de familia de hacendados y tenían indígenas a su servicio, sino porque además percibe esta desigualdad, que era algo como naturalizado, entre comillas, en su familia, como la terrible injusticia de que se trata. Entonces, ahí es cuando empieza a escribir Balún Canán, tratando de mostrar el horror de esa injusticia, el horror de un pueblo sabio como el pueblo, todos los herederos de los mayas de esa zona de nuestra frontera sur, absolutamente explotado, doblegado y oprimido por los blancos. Unos blancos, además, que tal como aparece en la película, en la novela la historia transcurre durante la presidencia de don Lázaro Cárdenas, que da instrucciones y leyes muy precisas para acabar con esta injusticia, y los hacendados simplemente las ignoran. Siempre cuando fue el levantamiento zapatista y había gente que se sorprendía de que hubiera indígenas aún en nuestro país que vivieran en esas condiciones y que se levantaran, yo decía, ¿cómo se ve que no han leído Balún Canán?
cualquiera que haya leído Balún Canán conoce estas desigualdades. Ese es uno de los núcleos principales de la escritura de Rosario Castellanos, esta tensión que marca toda la sociedad mexicana entre una muy numerosa clase desposeída y tratada de manera injusta desde la conquista, frente a una muy pequeña, un muy pequeño sector social que tiene todo el dinero, todo el poder y un despotismo brutal y un maltrato brutal hacia los demás. Ese es un núcleo. El otro núcleo, y esto se ve muy bien, por eso me estoy deteniendo en Balún Canán, se ve muy bien desde esta obra, el otro núcleo es la preocupación por la situación de la mujer. Ella percibe también de manera muy temprana en su vida que las mujeres ocupan un lugar de segunda en esa sociedad. Tanto las mujeres blancas, como es el caso de la madre de la niña narradora protagonista, que se dice que es la propia Rosario pequeña, ya podemos hablar después de eso, como las mujeres indígenas, que son como la última instancia social, el último sujeto al que la sociedad le presta algún tipo de atención. Son oprimidas y maltratadas por ser mujeres y por ser indígenas. Entonces, Rosario Castellanos toma estos dos elementos, construye esta primera novela que es Balún Canán, con un elemento más muy interesante que es recurrir a los propios relatos indígenas y a esta construcción mítica del universo que conjunta lo religioso y lo político, lo histórico. Y con eso hace una novela que en realidad, como les decía, tiene mucho de autobiográfico, pero no nos olvidemos que es literatura. Y lo digo así porque cuando en el 57 apareció la novela, había gente que decía, no, porque la narradora es una niña de 7 años, y había gente que decía, no, las niñas de 7 años no pueden hablar así. Pues en las novelas sí pueden hablar así, es la maravilla de la literatura. Más adelante, ¿qué sucede con la obra de Rosario Castellanos? Estos dos núcleos, la preocupación por la problemática indígena y la preocupación por la problemática de la mujer, se convierten en las dos líneas principales de toda su escritura. Y aquí voy a volver un poquito a la película Los adioses de Natalia Beristain, que finalmente es de lo que estamos hablando, aunque, y ustedes cállenme, interrúmpanme. No podemos, algo porque o sea, a mí me dan cuerda y como ven hablo sin parar. No así podemos, que, no porque no te dejes, sino porque lo que estás diciendo es lo que queremos que se diga. entonces yo sigo. Tú sigue, Ustedes hagan señas. Es tu programa y si quieres abrimos Muchas el gracias. mezcal. Tú sigue. Eso no estaría mal, ya que estamos bueno. hablando de Chiapas. Pues mira, ahora pedimos un mezcal. No, lo que quería decir es que se ve con mucha claridad en la película la vocación absoluta que tiene la joven Rosario Castellanos por la escritura. Ella tiene muy claro desde muy joven que lo que quiere es ser escritora. Desde el momento que viene a la Ciudad de México a estudiar, decide dedicar todo su tiempo al estudio, a su formación, pero para que esa formación alimente su escritura. Increíblemente, este es uno de los temas que la unen y a la vez la separan de Ricardo Guerra. Hablamos un cachito de eso y si quieren después volvemos a como el marco dentro del cual se inserta el feminismo de Rosario Castellanos. Y la historia con Ricardo Guerra es una historia no demasiado diferente a las historias que han vivido muchas mujeres en este país, muchas mujeres que tienen una vocación creativa, intelectual, una vocación que las lleva a querer conquistar territorios de independencia. Y es que ha habido
y lamentablemente sigue habiendo muy pocos compañeros de vida, maridos, novios, parejas, preparados para aceptar ese deseo femenino de independencia, de libertad y de creatividad, y para apoyarlo y acompañarlo. Y eso fue un poco lo que le sucedió a Rosario Castellanos. Ellos se conocen, decíamos, Ricardo y Rosario Castellanos se conocen siendo muy jóvenes como estudiantes en Mascarones, funcionaba en ese momento la Facultad de Filosofía y Letras, se conocen ahí, se enamoran y ella en un momento tiene una beca, se va a España y empieza a escribirle cartas. Él es más reacio a contestar o a expresarse a través de la escritura y entonces se enamoran, dejan de verse un tiempo, bueno, y cuando vuelven a encontrarse, deciden finalmente estar juntos, casarse, y ahí es cuando empiezan los problemas, porque Rosario sigue defendiendo su derecho a el tiempo de escritura, el tiempo de estudio, el tiempo de trabajo, todo aquello que le da independencia, autonomía, libertad. Y comienza a ser reconocida como escritora, comienza a volverse una escritora prestigiosa. Cuando nosotros hablamos de Balún Canán como la primera novela, en realidad deberíamos aclarar que no es el primer libro de Rosario, porque ella antes de escribir novela escribe poesía, ¿no? Entonces, ya para cuando escribe Balún Canán llevaba algunos libros de poesía ya publicada. Entonces, es una mujer que empieza a ganarse el respeto de sus contemporáneos, de sus escritores, de sus contemporáneos que son escritores o intelectuales, y una cierta lectura del público que comienza a ver en ella a alguien que vale la pena seguir. En un momento, hay que decirlo, en que para las escritoras mujeres no era fácil acceder al mundo editorial, al mundo de los medios. Ahora sí, perdona que te interrumpa, es lo que te iba a preguntar. Ese México, si ahora es complicado, ese México era todavía más duro. Exacto. Lo voy a decir así, para permitir que una mujer tomara el punto central de un discurso como el que estaba haciendo Rosario Castellanos. O sea, es como si dijéramos que la pelea... Es que van a pasar por el mezcal detrás de ti, ¿verdad? Entonces, nada más. Y voy a tirar la mesa antes de tomar ningún mezcal. No, mira, es más fácil si nos lo pasas tú. Así estaremos doblemente honrados de que tú nos pases la botella de mezcal para poder brindar por Rosario Castellanos. ¿Ustedes creen que esto es broma? No es broma. No, Aquí no. Tienen el mezcal. Aquí hay, claro. Unos caballitos y allá divinos. hay más, mira, allá hay otra botella. No, bueno, allá hay otra botella. Digamos que ahora estamos sobrios, no sabemos cómo vamos a terminar este programa. No pasa nada. Por eso hacemos los programas aquí. Es parte del encanto de Por estos eso hacemos renglones. los programas aquí. Pero es eso, es como una doble pelea, porque le tocó ser vanguardia en un país que estaba y todavía está muy atado a ese tipo de costumbres. Eso sin duda. Si quieres, nos cerramos un poquito con lo de Ricardo, que tiene que ver con esto, y lo platicamos, porque justamente lo que sucedía es que en este país, que era más machista aún de lo que es ahora, que es bastante, mucho, más misógino de lo que es ahora, y con muchos menos caminos posibles para que las mujeres pudieran hacer su propia vida, crear su propia obra. Ella fue pionera, fue una de las grandes pioneras, no solo en términos de escritura, sino que no nos olvidemos que ella estudió filosofía, que su tesis de maestría fue sobre feminismo, que fue una gran lectora de las autoras feministas, empezando por Simone de Beauvoir, que hay una historia muy bonita, y es que en su viaje, siendo muy joven, viaja a París. En París en ese momento está Octavio Paz, y Octavio Paz le presenta a Sartre y a Simone de Beauvoir. Por supuesto, ella después decía
En realidad no le dije nada, no tenía palabras. Es como si a mí ahora me dijeran, te quiero presentar a Rosario Castellanos. Claro. O sea, yo me hincaría y haría reverencias. No podría decir nada más, todo este rollo que estoy echando acá es aquí entre nos, ¿no? Entonces, ella tiene esta formación y es nuestra primera intelectual abiertamente feminista, que dice, señoras y señores, en este país donde las mujeres han vivido históricamente oprimidas, las otras mujeres no podemos no ser feministas, no podemos no reconocernos en esa opresión. Y esto que empieza siendo como una percepción por su propia experiencia en Chiapas, por su propia experiencia dentro de la sociedad mexicana como una estudiante universitaria y después una profesora joven, termina siendo la más cruel de sus experiencias personales. Uh-huh. Porque Ricardo Guerra, que seguro era un gran tipo, todavía a mí me tocó conocerlo como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y tenerlo al comienzo de... Así como me ven, soy una mujer muy mayor. ¿De qué daba clase? De filosofía. De filosofía. De filosofía, cual, sí. Pero era el director. Fue también director de la facultad. Y cuando yo entré a la facultad, Rosario hacía pocos años que había muerto. Rosario murió en el 75, yo entré a la facultad en el 79. Y entonces estaba muy fresco también todavía el recuerdo de ella. Pero el tema es cómo, y lo muestra bien la película y lo cuentan en las cartas a Ricardo que se editaron de manera póstuma y que, como bien dice Elena Poniatowska, en el prólogo de la única edición que hay, y ojalá ahora a raíz de la película vuelvan más, sí, a editarlas, tuvieron la generosidad tanto Ricardo Guerra como el hijo de ambos, Gabriel Guerra Castellanos, de autorizar la publicación de las cartas. Son cartas algunas sumamente íntimas, muy dolorosas, muy desgarradas y al mismo tiempo muy apasionadas. Entonces, Natalia Beristain toma estas cartas y nos muestra esa transformación de una relación juvenil, amorosa, entusiasta, jovial, en una relación muy torturada, donde Rosario tenía que enfrentarse cotidianamente a los celos de Ricardo Guerra, no tanto a los celos frente a otros hombres, sino a los celos frente a la escritura. Uh-huh. Para Ricardo Guerra, la escritura de Rosario Castellanos era su verdadero antagonista, ¿no? La verdadera competencia era la pasión que Rosario sentía por su escritura. Y por otra parte, Rosario tenía una disciplina y una capacidad de creación que a Ricardo le costaba tener. ¿Qué es lo que yo te quiero...? Ricardo era más un personaje público, sí, ¿no? Sí, yo ahí te quiero preguntar, o a las dos les quiero preguntar su opinión, porque a la hora de ver la película y a la hora de detectar a Guerra como personaje de una película biográfica que, por supuesto, directa o indirectamente tendrá inyecciones de ficción, yo reconozco dos valores muy grandes en cómo los pone Natalia Beristain ahí. Sí, por un lado tenemos a un hombre celoso que yo entendía como lo que acabas de decir, está celoso de que probablemente Rosario Castellanos esté más enamorada del acto de escribir que de su pareja. Eso lo sentía él, pero acuérdate que ella estaba perdidamente enamorada de él. Perdidamente enamorada, y todas las cartas lo muestran. Hasta la pared de enfrente. Hasta la pared de enfrente, y estoy sentada en la costa. Exactamente. Y la otra, creo que hay mucho tacto, sin justificar ciertas actitudes machistas, hay mucho tacto en la película para también decirnos, no era precisamente un monstruo, de alguna forma era un hombre de su época. Y eso es bien difícil de conseguir en una película biográfica. Sí, creo que sí, pero la vamos a dejar hablar a Saraí, ¿no? Bueno, decir que mucho ha comentado Natalia que no necesariamente es una película biográfica, ¿no? Así porque puntual, ¿no? Es la Rosario que ella se imagina, es la Rosario que ella vislumbró al asomarse a estas cartas, al decidir construir esa relación que se quedaba atrás de la puerta, ¿no? Porque en los libros, en las publicaciones, tenemos a esta mujer
empoderada, que Segura. que a partir de esa posición de escritora, ¿no? de diplomática, pudo hablar y decir en nombre de muchas otras mujeres. Sin embargo, al cerrar la puerta, era una mujer que, aunque él no lo viera así, estaba enamorada, tan enamorada, que poniendo en riesgo su propia vida, se embarazó muchas veces, tuvo distintos abortos porque no le era posible hasta que nació Gabriel, y aún así continuaba con esta eterna lucha, que eso es todavía muy del siglo XXI, de mujeres que son madres y que son profesionistas y que sienten la culpa de dejar al hijo, ¿no? Pero que a veces es de, bueno, o sea, tenemos que hacerlo, tengo ese derecho, y nadie va a llegar como en uno de los episodios, en uno de los de las partes de la película en las que llega Ricardo Guerra, interpretado fabulosamente. Yo creo que no había nadie más que pudiera hacer ese papel. Más que Daniel Jiménez Cacho. Cuando le dice, ya hablé con con tu jefe. Con tu jefe. Y, con el director de la facultad era, ¿no? Y ya no vas a dar las clases, ¿no? Para que puedas cuidar al niño. Y ella se queda, ¿no? Así como... ¿Con qué derecho te metes en mi vida, no? Y hablas con mi jefe. Dos, exacto. ¿no? O sea, dos hombres deciden si puedo o no puedo dar clases y cuidar a mi hijo, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que lo que está quedando claro a partir de todo lo que nos está contando Sandra, y te lo agradezco de verdad, es que esta lucha de pasiones que era tan sutil a la hora de leer los textos, que se retrata tan sutilmente como en los textos de Rosario Castellanos, también queda plasmada de una forma muy sutil en la película. No estoy diciendo que sea una película débil, todo lo contrario, es una película que sabe comunicar la fuerza sin necesidad de levantar la voz y sin necesidad de armar ningún tipo de escándalos. Es una historia que se está contando como si estuviéramos patinando en nieve, ¿no? Sí, fíjate que qué bueno que dices eso, porque a mí una de las cosas que más me gustó de la película justamente es esa sutileza del trabajo visual. Sí. No nos olvidemos que es cine, y que tiene un talento natural, Natalia, para construir imágenes, cuadros, escenas, que son casi pictóricas cada una, de muchísima delicadeza, aún las escenas más fuertes, como una de las escenas del aborto, ¿no? Donde vemos el cuerpo ensangrentado, está hecho con una delicadeza, o la escena en que Ricardo le rompe la máquina de escribir. Esa es una escena dolorosísima, porque implica, en esa escena se encierra el verdadero conflicto entre ellos dos, que evidentemente no podían vivir separados, que se necesitaban, se amaban, y por otra parte se detestaban, ¿no? Había una cosa ahí de un amor apasionado que en momentos se volvía un horror, y ella tenía necesariamente que defender su espacio de independencia. Yo traigo por acá, si quieren que leamos, otro de los grandes poemas de Rosario Castellanos, que de alguna manera plantea lo que tanto Natalia Beristain como otras varias mujeres jóvenes que estaban en esta función en la que estuvimos juntas, Araí y yo, y que lo cuento porque también representa a lo que piensan muchas otras mujeres jóvenes, que es intentar responder a la misma pregunta que intentó responder Rosario Castellanos y que hemos seguido intentando responder todas las mujeres que vinimos después, y es cómo podemos ser mujeres libres, independientes, creativas, trabajadoras, y a la vez cómo podemos, siendo eso, enamorarnos, construir una familia, tener una pareja, tener hijos si queremos. ¿Cómo podemos combinar todo eso? Entonces, se puede sintetizar con dos versos. Yo les voy a leer ahora todo el poema, pero los dos versos con los que Rosario Castellanos dice: debe haber otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser, ¿no? Que es otro modo de ser mujer. Y entonces leemos este poema maravilloso, que ya es
como un emblema de la lucha de las mujeres y que se llama Meditación en el umbral. Y dice, no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con venablo antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar, ni concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo, como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Se me pone la piel chinita. Y yo creo que aún hoy las mujeres, y en la charla con estas chicas jóvenes lo mostraba, aún hoy seguimos viendo cómo construir otro modo de ser. Y un modo de ser que en este caso, y es algo que me gusta mucho del tratamiento de la vida de Rosario Castellanos en la película, es un modo de ser que sí está pidiendo libertades y posiciones, en este caso para las mujeres, a través del feminismo, pero que creo que deja muy claro que las libertades que el feminismo gana y quiere conquistar, al final de cuentas van a ser libertades para todo mundo. Claro. O sea, unas jalan a las otras, y creo que la película lo deja muy claro. Y hay una frase que me gustó, justo porque creo que comunica esa idea de tenemos que avanzar todos a partir del avance que yo estoy pidiendo. En un momento en la película dice, no puedo creer que en México sigan creyendo que la única feminista es Sor Juana. O sea, eso cuando está en clase. O sea, tiene siglos que ocurrió. ¿Por qué no nos están oyendo ahora? ¿Qué estamos dejando de hacer para que las libertades que estamos pidiendo no se nos den y atrás de estas libertades no vengan las de mucha gente más? Que creo que es lo que deja muy, muy bien plasmado la película. Y une, espero, en mi idea, une lo que tú decías al principio del programa. Tiene este núcleo de la injusticia social que vivió en Chiapas unido a la pelea que está haciendo por sus libertades y a través de eso por las libertades de todas las mujeres. Sí, sin duda. Dos cosas me gustaría comentar sobre lo que dices. Una que está muy clara en la película y en la obra de la propia Rosario, es que el tema de la opresión a las mujeres no es un tema de las mujeres, es un tema de la sociedad, es un tema de mujeres y de hombres, ¿no? Y tenemos que dar juntos esta batalla. Y eso me parece que está muy bien mostrado en la película y es muy fuerte en la obra de la propia Rosario. Y lo otro es que, y algunos textos seleccionados en la película lo muestran, por ejemplo, el cuento Lección de Cocina, que es uno de los grandes cuentos de la literatura mexicana, que además, lo que quiero decir es que además de todo, Rosario Castellanos, porque si no les vamos a dar una imagen falsa, es que tenía un gran sentido del humor y era muy irónica con muchas cosas. Son importantísimos sus artículos. Durante más de 20 años colaboró con la prensa y escribía artículos que un poco eran como una suerte de panorama de la cultura de su época, literatura, moda, artes visuales, cine, un poco de todo, de una manera muy fluida y donde el sentido del humor era muy importante. Hay uno de esos textos del que siempre se habla, donde ella hace toda una reflexión irónica sobre el uso de los tacones tipo estileto en las mujeres y cómo eso termina siendo un instrumento de tortura para la vida cotidiana de las mujeres, claro, ¿no? Entonces tampoco perdamos de vista, como era una mujer muy intensa, muy apasionada y muy desgarrada por muchas cosas, y ahora si quieren hablamos un poquito de su infancia y demás, se nos olvida de pronto también este otro perfil de Rosario, esa Rosario irónica, juguetona. A mí me gusta mucho en las cartas, por ejemplo, que le habla de usted a él y lo llama niño guerra,
¿no? Niño guerra para decir un poco, a ver qué día creces, Sí, papacito, porque, ¿no? Así no vamos a llegar muy lejos. Con esa actitud y con ese apellido no tienes mucho Sí, futuro. sí. Pelos de lote lo llama también. Es muy linda en general las cartas en la historia de la literatura, ¿no? Cuando las cartas son honestas, son una lectura deliciosa porque nos permite entrar a esa microhistoria que finalmente da cuenta de la historia con mayúsculas que rodea a esa cotidianeidad que a veces está hecha con 2 o 3 pinceladas, 2 o 3 elementos. Es fabuloso. Yo les quería contar un poco de la infancia, porque quizás eso, digo, sin hacer psicologismo barato ni psicoanálisis, porque no es lo que yo hago y no podría, pero puede explicar cierta reacción de Rosario de aferrarse a ese hombre del que está enamorada y un poco permitir, aunque tomaba cierta distancia. También lo cuenta mucho Elena Poniatowska, que dice que después de separados ya ellos y cuando a ella la nombran embajadora en Israel, que cada vez que venía a México la plática empezaba como con cosas normales, y cómo estás, y cómo están tus hijos, bla, 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 bla. Y dice, y siempre había un momento que era el que ella de verdad estaba esperando, la propia Rosario, que decía, oye, ¿y qué? ¿Has visto a Ricardo? ¿No? Entonces, esa relación y esa suerte de lazo afectivo, quizás dependencia afectiva, puede entenderse también a la luz de un episodio de infancia que aparece ficcionalizado justamente en Balún Canán, pero que después aparece en otras obras, y es la muerte de su hermano. Su hermano, que en la novela Balún Canán se llama Mario y se llamaba Benjamín, muere cuando tiene 7 años, o quizás un poquito menos. Y Rosario siente que a partir de ese momento ella se volvió invisible para sus padres, que el dolor de los padres ante la muerte del hijo varón, además, que era el heredero, el que iba a transmitir el apellido, ya saben, toda esta construcción de una sociedad patriarcal como la nuestra y mucho más en esas épocas y en esos espacios, hicieron que esta niña inquieta, inteligente, con ganas de absorber todo lo que tenía alrededor, fuera un poco, lo que ella decía, es desaparecida, borrada, invisibilizada. Y esto puede explicar en parte esta necesidad permanente de sentir que el otro te está mirando, ¿no? De que el otro, en el caso de la película y de la historia que estamos contando, de que ese otro, que era Ricardo Guerra, el hombre del que ella se había enamorado, la mirara. Y entonces cuando ella hacía algo que provocaba la furia de él, también era la contradicción interna para ella de no quiero, porque sé que no está bien, dejar de hacer lo que yo deseo por cumplir el deseo del otro, pero al mismo tiempo no quiero que una vez más me vuelvan invisible. Y hay un poema, también ya es el último que traigo, así que no se preocupen, pero que es muy lindo y que a ustedes les va a gustar especialmente, que se llama Entrevista de Prensa. No sé si lo conocen, no, pero justo habla de eso, de cómo nos vemos o cómo nos ven a las mujeres. Y aquí es un poema que ella escribe cuando ya es una escritora reconocida, consagrada. Dice así: pregunta al reportero, con la sagacidad que le da la destreza de su oficio, ¿por qué y para qué escribe? Pero señor, es obvio, porque alguien, cuando yo era pequeña, dijo que la gente como yo no existe, porque su cuerpo no proyecta sombra, porque no arroja peso en la balanza, porque su nombre es de los que se olvidan. Y entonces, pero no es tan sencillo. Escribo porque yo, un día, adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. ¿Se da cuenta? El vacío. Y junto a mí, los otros chorreaban importancia. No es envidia. Era algo más grave.
era otra cosa. ¿Comprende usted? Las únicas pasiones lícitas a esa edad son metafísicas, no me malinterprete. Y luego, ya madura, descubrí que la palabra tiene una virtud. Si es exacta, es letal, como lo es un guante envenenado. ¿Quiere pasar a ver mi mausoleo? ¿Le gusta este cadáver? Pero si es nada más una amistad inocua. Y esta, una simpatía que no cuajó. Y aquel, no es más que un feto. Un feto. No me pregunte más. Su clasificación, en la tarjeta dice amor, felicidad, lo que sea. No importa. Nunca fue viable. Un feto es un frasco de alcohol. Es decir, un poema del libro del que usted hará el elogio. Sandra, tengo una pregunta muy, muy honesta. Tú tuviste la fortuna de que una profesora te regalara un libro de castellanos. Y no dudo que ya en las licenciaturas, estudiando filosofía, poesía, literatura, esté ella como materia de estudio. Pero yo también puedo presumir de haber tenido muy buena suerte con mis profesores de literatura. Me daban cosas que normalmente no se le daban a los niños en las materias de ese nivel, de la escolaridad de ese nivel. ¿Por qué no está gente como Rosario Castellanos o la propia Rosario Castellanos en programas de estudio de niños y de preadolescentes, que creo que es donde podría despertar pensamientos y pasiones muy, muy necesarias en este momento? Te digo una cosa, me sorprendí muchísimo cuando escuché a la actriz más joven, Tesaía, exacto, decir que a ella nunca en ninguno de los colegios, creo que dijo que había pasado como por 4 colegios, nunca le habían hablado de Rosario Castellanos. Siempre pensé que Rosario Castellanos, quizás sus poemas como menos complicados en términos conceptuales y demás, eran lectura básica en la escuela. Se ve que no. Tiene que serlo. Evidentemente tiene que serlo. Si no lo es porque seguimos siendo una sociedad misógina, porque es una de las grandes, grandes plumas de la lengua castellana. Y es verdad, no es una... no estamos ensalzando a alguien simplemente porque es mujer, sí. Porque como diría, tú nombraste a Fernanda Solórzano hace un ratito, como dice la propia Fernanda Solórzano, incluso hablando de esta película, dice, no la estoy enalteciendo porque sea de una mujer, porque eso sería condescendencia. Uh-huh. A mí tampoco me gusta decir que una escritora es buena porque es mujer. Rosario Castellanos está al nivel de las más grandes y fue una avanzada de su época, ¿no? Creó un núcleo de reflexión, de pensamiento, de acción vinculada a la lucha de las mujeres, pero también en su función al frente del Instituto Indigenista, todo el trabajo que hizo con los indígenas chapanecos y demás. Entonces, no entiendo por qué no está. Y hay realmente fragmentos de su literatura, cierto tipo de obras absolutamente accesibles. Yo tengo algunas experiencias muy lindas enseñando Rosario Castellanos. Yo siempre recomiendo que lean Balún Canán. A mí me parece, y a cualquier extranjero que pasa por México, yo le regalo mi ejemplar del Fondo de Cultura Económica. Ahí sí vale la pena hacer el anuncio, la publicidad, porque además es una de las grandes editoriales de la lengua y es pública. Uh-huh. Hay que seguir defendiendo también lo público, ¿no? Y entonces hay una edición muy linda de Balún Canán del Fondo de Cultura, pero hay ese cuento, Lección de Cocina, del que hablábamos hace rato, que no hay grupo de mujeres. Yo he dado muchos talleres literarios, no solo a mis propias estudiantes de la facultad, sino también en grupos de mujeres en distintos lugares de la República y demás. No hay grupo de mujeres al que le leas Lección de Cocina que no se suelten a contar 1000 cosas de su propia experiencia, de su relación con su propio cuerpo, de las relaciones de parejas, de lo que la sociedad te pide. Y es un libro hecho con un sentido del humor y una ironía que al final te das cuenta que es atroz. Pero no importa, porque ese propio sentido del humor te hace verlo mucho más ligero cuando te está diciendo unas verdades
inmensas, o como dirían los españoles, altas como un pino. Por eso la pertinencia de los adioses, porque llega justo también en una etapa que se mencionaba esa noche, ¿no? En el que las mujeres están saliendo a la calle, están pidiendo, ¿no? Que se respeten los derechos, que, o sea, muchas cosas que se dan muy pocas palabras. Se dan por sentadas, ¿no? Algo tan obvio como que podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo, Para ¿no? empezar, sí. Sí, exactamente. Y que bueno, la pregunta que hacías, querido Eric, pues quizá la respuesta está en la misma película, ¿no? Cuando ella está dando su clase y que dice que seguimos hablando solo de Sor Juana. Solo de Sor Juana. ¿No? O sea, de que seguimos mirando hacia ese pasado lejano que se piensa que ya no nos va a hacer daño, ¿no? Como hombres, o sea, que no va a venir a alborotar el gallinero. Es un pensamiento antiguo, decir, ¿no? Que es como la otra figura. Pues mira, si lo pensaba Sor Juana y se quedó allá, pues no debe ser muy útil, que es un poco, ¿no? De tener esa pelea allá fuera del corral. Sí, y aquí retomar esta parte que decía Tesaía, ¿no? Que o sea, una mujer que viene también es de estas mujeres privilegiadas, que ha estudiado, que ha viajado, que tiene una familia inmiscuida en el arte, en la cultura, y que no conocía a Rosario Castellanos. ¿Qué puedes esperar de una secundaria pública o de una preparatoria, ¿no? Entonces, lo que decían la misma Karina Gidi, después platicando en otra entrevista con ella, que es una estupenda Rosario Castellanos, que creo maravillosa. que todas las vivencias, todo lo que ella ha pasado, lo hace que se ponga ese traje, ¿no? Y lo transmita de una manera excepcional. Pero lo que decía Karina Gidi es, o sea, Tessa lee a Rosario Castellanos y se convierte en la vocera principal de ella, ¿no? Dice, entonces la ves, dice, la hemos visto en festivales, en lugares que anda cargando sus libros y los anda regalando así de tienes que leer a Rosario Castellanos, ¿no? Entonces, yo creo que si se logra hacer ese efecto, ¿no? A partir de la película, a partir, ojalá, que los amigos del Fondo de Cultura Económica, ahora que va a estar Margot Glantz, retomen, ¿no? Como que esté en las novedades disponible, y en todos lados, es probable que eso que apagó... quizá esa misma energía que tenía Rosario Castellanos eclosionó al momento de acercarse a esa lámpara, se encienda ahora, ¿no? Sin duda. Quiero contar una pequeña anécdota que tiene que ver con esta función a la que fuimos y con la actuación de Karina Gidi, que es, estaba en la sala María Luisa Capella. María Luisa Capella, como ustedes saben, es una reconocida profesora especialista en literatura que ahora dirige el Centro de Exilios y Migraciones, que depende de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, en su sede México. Fue la compañera muchos años del gran poeta Tomás Segovia, y ella contó que fue alumna de Rosario Castellanos en la Facultad de Filosofía y Letras. Y entonces le dijo a Karina, yo quiero decirte que tú eres una excepcional Rosario Castellanos, y te voy a decir un solo detalle. Es que en el momento que tú pones esa mirada de tristeza, yo reconocí ahí la mirada de tristeza que tenía Rosario Castellanos. Wow. Es exactamente esa mirada, ¿no? Fue muy emotivo que lo dijera, porque de todas las que estábamos ahí, la única que de verdad había conocido a Rosario era ella, María Luisa. Fue muy bello. No, pues los Arieles no se dan de a gratis, ¿no? O sea, le dieron el Ariel a Karina, no podía, o sea... Y también una Ariela. La Ariela. Vamos a dar a partir de ahora Arielas. ¿Algo más que quieras agregar, Sandra? O sea, no sé, creo que has comunicado el espíritu primero de Rosario, el empuje de su literatura, la fuerza, la importancia, la profundidad que tiene, y creo que hemos dejado con hambre a la gente para acercarse y darle un nuevo empuje, un nuevo llamado al Fondo de Cultura Económica, que podrían incluso editar en electrónico todo lo que Rosario... Eso te iba a decir, que hay muchísimo, sí. En electrónico sí hay. En electrónico no. Estar ahí. Quizás no los libros completos. Pero hay cosas. Pero muchísimo material, vale la pena, métanse, pongan Rosario Castellanos en Google y hay muchísimo que se puede. De hecho, la UNAM tiene también una colección de poemas, algunos dichos por ella misma. Sí. Bueno, Descarga Cultura UNAM, que es esta gran
página de difusión, divulgación de la cultura que tiene la UNAM, justamente tiene mucho material ahí, y hay un precioso documental que hizo el Canal 22 para seguir con los medios públicos, que está también disponible en YouTube. Se llama así, Rosario Castellanos, es el Canal 22 y dura poco menos de media hora. Si quieren saber un poco más de esta mujer maravillosa, empiecen por ahí y léanla. Les aseguro, no va a haber nadie que se arrepienta de haberse acercado a una de las plumas más deliciosas y a la vez más lúcidas, combativas y entrañables. Rosario Castellanos se vuelve, y eso es lo que percibió Natalia Beristain y lo que nos transmite, se vuelve para quien se acerca a ella en una mujer entrañable. Ahí está. Sandra, yo creo que tu clase se va a llenar de fans y de admiradores y admiradoras. Oye, podemos decir Twitter, Facebook, todo eso. Es lo que te iba a preguntar. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te pueden encontrar? Facebook, Sandra Lorenzano, en el Twitter también @Sandra Lorenzano, y una página que se llama así igual, sandralorenzano.mx. .mx. Para que ahí dialoguen, aumenten. Y lo que quieran, sí. Lo que sea. Invitaciones de mezcal. Ganas. ¿Qué tal está el mezcal? Estaba bueno, ¿verdad? Estaba muy bueno el mezcal. Está bueno. Te vamos a invitar más seguido para que pruebes todos. Muy bien. Sandra, de verdad, mil gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor. Cuesta trabajo, sé que lo digo siempre, pero es que es la verdad. O sea, estos programas siempre tenemos figuras. Tú eres una más. Ya sabes dónde estamos. Ya sabes que el mezcal está bueno, ya sabes que aquí hay libertad para hablar, entonces te invitamos a regresar a estos micrófonos en el momento que lo creas necesario. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento yo muy honrada y muy feliz de que me hayan recibido aquí en su casa, Eric, Saraí, y felicidades por este espacio y porque sabemos también lo que cuesta defender espacios como este, dedicado a estos temas, que finalmente son los temas que conforman la esencia de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de aquello que somos y que compartimos con la gente que tenemos cerca. Saraí. Pues nada, que lean, que escuchen, que vayan a ver Los Adioses. Sí, vayan, por favor, porque viene todo ese asunto de que tienen que cubrir una cuota, ya ¿no? pasó el primer fin de semana, Sí. ya van varios días que está en pantalla, pero yo creo que también el boca a boca ayudará bastante y es maravilloso el efecto. O sea, creo que después de haber estado en esta entrañable función, así como la figura de Rosario Castellanos, el día de la premier, ¿no? Que llegaban pues actores que llevan para que pasen por la alfombra roja. Y muchos era bueno, es que antes de venir me metí a internet a buscar algo de Rosario Castellanos y qué gran mujer, pero, o sea, estaban todos tan excitados, tan emocionados, que la verdad es que sí, Natalia, para una segunda película nos vuelve que es el gran reto, ¿no? Sí, o sea, la ópera prima es difícil, la segunda se vuelve doblemente difícil, lo hizo de manera excepcional y hay que ir a verla, hay que asomarse a Rosario Castellanos y dejarse llevar. Dejarse consentir por una película, ¿no? Sí. Dejar que una película te diga cosas y al mismo tiempo te acaricie. Exacto. Ahí está. Mil gracias. Gracias a ustedes. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Puentes.me